Estimados compañeros y compañeras, alumnos, alumnas, a todos aquellos que estáis aquí presentes de forma, en la sala o por streaming. Es un placer darles la bienvenida a esta tercera sesión de la quinta edición del ciclo Conciencias, el ciclo de divulgación científica de nuestra Facultad de Ciencias con la colaboración de EUA Divulga y la FECIT. La SAL ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. No solo ha sido un elemento esencial para la conservación de los alimentos, sino también una pieza fundamental en la evolución de las civilizaciones, rutas comerciales e incluso tradiciones culturales. Pero su importancia va mucho más allá de su uso en la cocina o en la economía. Desde un punto de vista biológico, la sal desempeña un papel crucial en el equilibrio de los organismos. En los seres humanos y muchos otros seres vivos, el sodio y el cloro, principales componentes de la sal común, regulan funciones vitales como la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular, etc. Desde un punto de vista ecológico, la sal crea y moldea ecosistemas únicos. Por ejemplo, las salinas marinas, tanto naturales como artificiales, son hábitats donde la vida se ha adaptado a condiciones extremas. Más allá de su papel en la naturaleza, la sal ha impulsado avances en la ciencia y la biotecnología. Los microorganismos que están presentes en los ambientes salinos han demostrado ser una fuente valiosa para la producción de enzimas industriales, pigmentos naturales o incluso en procesos de biorremediación para limpiar aguas contaminadas, si no me equivoco, para limpiar suelos, ¿no? La experta sois vosotras, yo estoy aquí intentando presentar. Cuidar y comprender, por tanto, los ecosistemas salinos no solo es una cuestión de conservación ambiental, sino también una oportunidad para aprender de la naturaleza y aprovechar su potencial de manera responsable. Porque la sal no es solo un mineral, es una historia de vida, adaptación y evolución que continúa sorprendiéndonos. Hoy exploraremos estas características tan importantes de la sal de la mano de Rosa María Martínez Espinosa y María Dolores Serrano Cayuelas, a las que agradezco vuestra presencia aquí con nosotros. Empezaremos con la conferencia de María Dolores y trataré de dar unas pinceladas sobre su currículum y a continuación pues hablará Rosa María. María Dolores es ingeniera química por la Universidad de Alicante, siendo su trabajo fin de carrera titulado Obtención de sales de magnesio a partir de las aguas madres sobrantes de las salinas. En 2009 acabó su máster en prevención de riesgos laborales y, de hecho, de 2006 a 2010 hizo y realizó su doctorado en ingeniería química, siendo premio extraordinario. Sobre los temas de su investigación, pues se citan, por ejemplo, especialización en equilibrio de fases, formación complementaria en modelos hidrogeoquímicos, tratamiento de aguas, técnicas instrumentales de análisis, vigilancia y a la contaminación ambiental, destilación aceotrópica, etcétera. En cuanto a investigación, durante ese tiempo también realizó labores investigadoras dentro del Departamento de Ingeniería Química, donde fue becaria, ¿no? Tuviste una beca de investigación y también pues realizó labores de colaboración docente, ¿no? Impartiendo docencia en diferentes grados y asignaturas de Ingeniería Química. De 2015 a la actualidad participa en el Grupo de Trabajo Técnicos y Asesoramiento Legal en asociaciones de productores de sal. Actualmente trabaja en Bras del Port, ¿no? Como investigadora en el Departamento de I+D+I, donde realiza gestión de proyectos, investigación y desarrollo de nuevos productos, procesos relacionados con el agua del mar, escalado de procesos, desarrollo de conocimientos sobre el proceso de producción de sal marina natural. Evidentemente ha publicado como coautora más de 22 artículos en revistas científicas, publicaciones de otro tipo, presentaciones en congresos, en fin, un currículum bastante completo. Así que muchas gracias por acompañarnos y les dejo con su conferencia. Muchas gracias.
Uy, espérate, que no lo he encendido. Está. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por la presentación. El currículum creía que lo ibas a resumir porque, vamos, esto ha sido interminable. Al final son muchos años, por eso parece tan largo, pero bueno, es el fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo en compañía de mucha gente que ha estado aquí en la universidad conmigo y en las Salinas también. Bueno, pues agradezco mucho la invitación para explicar un poco la empresa en la que trabajo, Bras del Port, que es parte del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, y poder así también enmarcar el hábitat donde se encuentran los microorganismos que estudia Rosa y todo su equipo. ¿Y ahora no? Ahora. A ver, Bras del Port es una empresa que se fundó en 1900 por una familia asturiana y en la actualidad pues, está dirigida por un consejo de administración que está compuesto por 5 familias que son descendientes de su fundador. Es una empresa tradicional, como todas las del sector, pero siempre se ha caracterizado porque ha apostado mucho por la innovación y cada día apuesta más. Valores como la humildad y la lealtad son los valores que guían las decisiones de la empresa y son todo ese conjunto de características las que le permiten seguir liderando el sector y ahora mismo también tener alcance internacional. Siempre decimos que sin nuestro trabajo no existiría el ecosistema de las salinas y sin el ecosistema de las salinas no podríamos hacer nuestro trabajo, porque la actividad salinera es la que genera el entorno donde se desarrolla toda la biodiversidad de las salinas y la actividad salinera depende de ese entorno que ella misma genera, porque todo está relacionado, como vais a ver a continuación. Bras del Port se encuentra enclavado en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, que tiene 2.500 hectáreas, que para que os hagáis una idea, pues son 2.500 campos de fútbol de los más grandes que hay. Es una superficie muy grande. Por todo el valor ecológico que tiene, pues tiene distintas designaciones. Es un parque natural, está incluido en la lista del convenio Ramsar porque es un humedal de gran relevancia y es una zona de especial protección para las aves. Hay una gran diversidad de avifauna y también de flora. Las salinas marinas se encuentran en lugares donde el tiempo y el terreno les permiten estar, como los cultivos, porque necesitas que no llueva mucho y que haya mucha insolación para que sea factible y sea rentable el proceso. Bueno, aprovecho para explicar un poco los tipos de sal que hay, porque mucha gente no los conoce. Tú vas al supermercado y crees que todas las sales son iguales y no lo son. Entonces, por poner un poco de luz aquí, hemos hecho una clasificación donde decimos que las sales pueden tener distintos orígenes y distintos métodos de producción y se pueden combinar de distintas formas entre sí. En cuanto al origen, diferenciamos entre agua de mar, salmueras naturales, lagos salados y sal de mina. También otros orígenes que serían los subproductos de la industria química, por ejemplo. Y luego, entre los métodos de producción, pues según si la sal se obtiene como sal sólida, pues a través de técnicas mineras, pues tuneladoras o explosivos, o bien si se obtiene disolviendo la sal sólida que se encuentra en el subsuelo con la técnica de solution mining. Este sería el ejemplo, por ejemplo, del diapiro de pinoso que alimenta la laguna de Torrevieja. Minería, por ejemplo, tenemos en muchas partes del norte de Europa, en Polonia, en Alemania. Y bueno, pues aparte de la sal sólida, también se puede encontrar en disolución, pues en el agua de mar. Y se llega a esta sal que está disuelta, se precipita, se va concentrando y precipita y da lugar a la sal que conocemos, o bien de forma natural, por evaporación natural, o bien de forma artificial.
con procesos vacuum. Aquí tenemos la sal de mina, un ejemplo claro que se obtiene pues, a partir de la sal de la mina con tuneladoras, y luego la sal vacuum que se obtiene a través de la disolución del diapiro y luego una posterior evaporación. De forma intermedia también hay procesos químicos de purificación, porque si no el proceso de evaporación artificial no funcionaría. Y bueno, pues son características que la gente no conoce, porque los coadyuvantes no están regulados, no están obligados a ponerlos en el etiquetado, entonces pues son procesos que realmente no se conocen. La sal marina sería como la tercera, serían los 3 tipos más comunes de sal. Esta se obtiene, si recordáis el diagrama que hemos visto antes, a partir del agua de mar como origen, y luego con el proceso de evaporación natural como proceso de obtención. El agua se capta del mar y circula a través de una serie de estanques interconectados, manteniendo poca profundidad en la capa de agua para favorecer la evaporación. Se maximiza el recorrido y así pues se va evaporando, se va perdiendo el agua y se va concentrando en sales. Se aprovecha que el agua de mar tiene mayoritariamente cloruro sódico, pero también tiene pues como un 25% de otras sales. Hay carbonatos de calcio, sulfatos de calcio, sulfatos de magnesio, cloruro de magnesio. Esas sales tienen distinta solubilidad, entonces con el recorrido que se hace y los tiempos de residencia en cada uno de los estanques se maximiza que la pureza en el cristalizador final sea cloruro de sodio. Se van depositando por el camino, junto con arena y otras partículas que pueda tener el agua de mar. En el gráfico se representa cómo el agua pues más azul, y conforme va pasando, va recorriendo todo su camino, pues va adquiriendo esa tonalidad rosa que le dan las bacterias halófilas. Y bueno, pues el alga y otros microorganismos que luego contaremos, y que Rosa se sabe muy bien. Bueno, este es el plano de nuestras salinas. La captación se realiza en la gola, y estos charcos verdes son los equivalentes a esos charcos iniciales que habíamos visto antes, azules, de forma que el agua, cuando llega a este punto aproximadamente, pues tiene el doble de concentración que el agua de mar. Luego sigue el recorrido por los concentradores, a estos les llamamos decantadores normalmente. Estos serían los concentradores, y ya aquí el agua, que si tenía 35 o 40 gramos por litro de sales inicialmente, pues llega a un punto que serían los concentradores de cabecera, en que la concentración pues tiene 320, 330 gramos por litro de sal. Y esos concentradores de cabecera son los que alimentan los cristalizadores, que son los cuadraditos rosa y rojo. Se alimenta con ese agua saturada en cloruro sódico y se deja un rango de evaporación, un tiempo que depende pues, de la época del año y de muchos parámetros, hasta que el agua alcanza pues, los 360 gramos por litro de sales, y es el punto donde hay que retirar ese agua o rellenar con agua menos saturada, menos concentrada, para que las sales de magnesio no precipiten junto con el cloruro de sodio y que se obtenga de la forma más pura posible. Conforme va aumentando la salinidad, pues va cambiando cada uno de los hábitats que componen las salinas, porque las especies pues, se van adaptando a las distintas condiciones. Entonces, en los charcos verdes, por ejemplo, es donde están presentes pues, una gran cantidad de peces, de lenguado, mujo, dorada, lubina. Hay cangrejos, hay almejas, berberechos, esos sobre todo están en los charcos iniciales. Por la presencia de toda esa fauna también hay pájaros, pues hay un montón de especies, como veis representado ahí, y conforme va aumentando la salinidad, pues cada vez hay menos de esas especies, que son más grandes, las especies macro. En este charco ya entre los peces pues quizá hay algún mújol, pero ya empieza pues, a solo estar presente la artemia salina y empieza la dunaliela también a estar presente, el alga.
La artemia salina sirve de alimento a los flamencos, las aves siguen estando presentes en ese charco, y la Dunaliella salina está presente también gracias a las aves, que, bueno, pues como comen esos peces que hay ahí, y la artemia salina, pues con sus excrementos, la materia orgánica que hay, se desarrolla el alga y sirve pues como principio de esa cadena trófica microscópica que hay en las salinas. Como hemos dicho, conforme va aumentando la salinidad, solo están presentes cada vez en mayor número los microorganismos. Aquí hemos puesto la foto de la vida en los cristalizadores, una foto de, si no me equivoco, corrígeme, Dunaliella salina es la rosa y la Lophera mediterránea y la de arriba, pues luego la reconoces. Yo aquí me pierdo, ¿no? Bueno, pues si no, buscaremos una foto que sí que sea. Al final, todos los elementos que presentes intervienen en el proceso de producción de sal, de una u otra forma. Hasta los microorganismos pues, pueden tener efecto en el proceso de cristalización, en el grano que se forma, o incluso en la filtrabilidad o estanqueidad del suelo. Todos los elementos tienen su papel. Bueno, pues ese agua que hemos dicho que alimentaba a los cristalizadores, cuando llega el momento de la cosecha, que es una vez al año, se quita, se abren los portones y la capa de sal se escurre lo máximo posible, y entonces entra la maquinaria. En unas salinas grandes como las nuestras es necesario trabajar con maquinaria que realmente es como maquinaria agrícola, un poco adaptada, porque hace falta pues, hacer los caballones de sal con el rotovator, luego la cosechadora que va recogiendo ese caballón de sal, los dumper para llevar la sal a los camiones, y luego los camiones llevan la sal al lavadero, se centrifuga y se pasa a las pilas de sal, que son las que habréis visto mucha gente cuando pasáis por la carretera que va a Cartagena, que os queda a la izquierda, las pilas de sal de Santa Pola. Bueno, las salinas artesanales lo recogen a mano porque son pequeñas, aquí no se puede, pero es la única diferencia que hay. Después de recoger la sal y de apilarla, empieza el proceso de preparación de todos nuestros productos, que es únicamente, después de todos esos pasos, centrifugarla otra vez o no, o directamente cribarla, molerla, a veces secarla y envasarla. O sea, todo parte de las pilas, todo el producto es igual, pero luego pues, se clasifica, se seca para las distintas aplicaciones. Y de ahí obtenemos nuestra gama de productos. Son paquetería para uso más doméstico o para la industria, pues para alimentación o para tratamiento de agua, descalcificadores, electrólisis salina, o para charcutería, para la industria de la alimentación en general. También tenemos un apartado de sales gourmet, escama y espuma de sales, que fue producto de nuestro departamento de I+D. Y bueno, pues en línea con esto, como hemos dicho antes, la empresa es muy tradicional, pero siempre ha sido muy innovadora. Entonces creó en 2012 el departamento de I+D. Antes ya había hecho muchas innovaciones, pues había patentado las máquinas que se utilizan para la cosecha, había trabajado con la Universidad Miguel Hernández también para extraer bacteriorhodopsina de algunas bacterias, que es un material fotoactivo que se utiliza en aplicaciones pues, de óptica, tiene posibilidad en el almacenamiento de información. Bueno, está en estudio todavía. Y luego nosotros pues, en el departamento desarrollamos las escamas, como hemos dicho, y también una sal específica para el descalcificador, para regenerar la resina. Estamos trabajando en desarrollar más conocimiento sobre el proceso de producción de sal de una forma pues, más técnica, más científica, de alguna forma ponerle más conocimiento a lo que siempre se ha hecho de forma tradicional. Y luego también estamos trabajando desde hace años en recuperar el magnesio de las aguas sobrantes de las salinas, que fue pues, algo que empecé a hacer en el trabajo fin de carrera. Y luego pues, ha ido evolucionando y desarrollándose en la empresa para obtener ese magnesio en forma de hidróxido para un montón de aplicaciones.
Siempre hemos colaborado con la universidad, se han tomado muestras y los microbiólogos han podido conseguir muchos resultados. Aquí tenemos la imagen de Francis, que fue nominado al Premio Nobel por la técnica CRISPR-Cas hace unos años, y también a Rosa, que ha podido trabajar en el pigmento, la bacteriorrubenina, para tratar los tumores de mama. Y bueno, pues como último punto, la empresa no solo trabaja por su propio crecimiento, sino que está muy implicada con el sector. Y inicialmente trabajábamos con una asociación europea, que es de todos los fabricantes de sal de Europa, pero bueno, como la sal marina es menos de un 10% respecto a ellos, pues normalmente no se priorizan nuestros intereses. Y como habéis visto en los esquemas que hemos mostrado antes, no tenemos nada que ver. Nosotros somos un producto más agrícola que otra cosa, y la sal de mina, la sal Vacuum, que son los grandes productores de sal de Europa, pues tienen procesos totalmente diferentes y preocupaciones totalmente diferentes. Entonces decidimos tener voz propia, decidimos asociarnos, todos los productores de sal marina, primero a nivel nacional con Salimar y luego a nivel europeo con Sisal Europe. Ahora en Sisal Europe hay miembros de Grecia, de Portugal, de Chipre y de Malta, aparte de España. Y estamos en crecimiento, porque hace falta una asociación que vele por los intereses de una sal marina que es diferente al resto de sales. Hay muchos desafíos, estamos involucrados por la ley de costas, por ejemplo, que ha demarcado todas las salinas. Somos economía azul, somos agricultura, pero no se nos concede ninguna ayuda cuando hay un problema con una inundación o una riada o una lluvia, porque somos mina. Estamos clasificados como sector minero. Entonces, nuestros datos estadísticos están agrupados con los del resto de sales que no tienen nada que ver, y estamos ahí un poco como en tierra de nadie. Tenemos lo malo de ser sal marina y no tenemos lo bueno de ser mina. Entonces, pues tenemos que trabajar en que se desarrolle un marco legal que sea acorde con nuestras particularidades, porque se trata de una industria totalmente diferente. Entonces, pues nada, nos hemos metido aquí en un montón de líos, de grupos de trabajo, de los grupos donde de verdad se desarrolla la ley, y que al final, si no trabajas en esos grupos, pues desarrollan con desconocimiento y no es aplicable. Y nada, pues esto sería todo y muchas gracias. Como pueda. Sí. 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 Bueno, está todavía está con los coletazos la disputa, pero sí está expropiada. No, tiene concesión, o está en proceso de tener concesión, mejor dicho. Pero bueno, pues al final es una actividad antrópica. Las salinas no estarían si parásemos la bomba que mete el agua de mar. Y es curioso que si vemos el plano de las salinas, pues Costas ha considerado dominio público marítimo terrestre las salinas, pero luego excluye toda la población de Santa Pola, que está al mismo nivel y que estaría en las mismas condiciones. Entonces, pues esa ha sido la lucha y no se ha podido hacer nada, como con todas las salinas de España. Nada.
A lo mejor somos un cuarto de la producción. No. Bueno, está también, sí, pero son salinas pequeñas. Y el resto no estaría Torrevieja también. No, es que estoy pensando, porque no, Torrevieja no. Voy a hablar con propiedad. Torrevieja no es sal marina porque está mezclada con la laguna de Pinoso, entonces sí, es pues, como una cuarta parte de la producción, de forma muy aproximada. Bueno, yo quería preguntarte, como empresa recibís a alumnos también para realizar prácticas externas, ¿hay algún tipo de relación en ese sentido? Hemos tenido Pueden tener esa asignatura. gente de JIPE, hemos tenido gente que estaba haciendo el trabajo fin de máster, también asignaturas, las prácticas la asignatura de prácticas. Sí, y de hecho parte de dos personas de nuestro departamento, que ahora somos 4 en el departamento de I+D, empezaron así. Pues nada, María Dolores, muchas gracias. A ti. Cuando queráis. Bueno, lo dicho, reitero el agradecimiento a María Dolores y seguimos con Rosa Mari. Rosa es doctora en biología por la Universidad de Alicante, también obtuvo el premio extraordinario de doctorado y posteriormente continuó su formación a través de estancias postdoctorales en universidades del Reino Unido financiadas con la Comisión Europea y otro tipo de ayudas en la Generalitat Valenciana, etc. En 2011 se incorporó como profesora titular de universidad a la Universidad de Alicante en el área de bioquímica y biología molecular. En 2017 creó el grupo de investigación bioquímica aplicada. En el año 2020 promocionó a catedrática de universidad. Sus investigaciones están relacionadas con el metabolismo de microorganismos extremófilos, purificación y caracterización de enzimas con potenciales aplicaciones en industria y biotecnología, optimización de protocolos para la manipulación genética de microorganismos, etc. Como docente, ha impartido clases en programas de doctorado, máster en biomedicina, en biología, en química, en enfermería incluso. Su labor docente ha sido reconocida en el año 2013 con el Premio a la Excelencia Docente por el Consejo Social de la UA. Ha participado en revisión de proyectos europeos durante los últimos 5 años. En fin, también un montón de méritos relacionados con todos los campos, ¿no?, donde solemos contribuir los profesores universitarios. Además, pues por destacar algo, además de diferentes cargos de gestión en la Facultad de Ciencias, pues actualmente es vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo. Así que es un honor presentarles a Rosa María Martínez Espinosa. Un aplauso para ella. Gracias, Julio. Gracias. ¿Ahora? ¿Se oye? Sí, perfecto. Perdón. Gracias, Julio, por la presentación.
Bueno, antes de comenzar la presentación propiamente dicha, me gustaría dar las gracias a la Facultad de Ciencias por haber brindado la oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí, combinándolo también con la presentación de María Dolores, que me parece que es más que oportuna y apropiada porque da el contexto macro de las salinas de Santa Pola y pone en valor no solo la producción de la sal marina, sino el contexto ecosistémico que supone, ¿no?, por el gran valor que tiene al ser zona de paso de aves migratorias tan relevantes. Yo me voy a centrar en dar algunas pinceladas desde un punto de vista muy divulgativo sobre las aplicaciones biotecnológicas que tienen los microorganismos que habitan en la salmuera y en los fangos de esas salinas, ¿no? Y no solo en las salinas de Santa Pola. Habitualmente, cuando nos centramos en los ecosistemas salineros de la provincia de Alicante, pensamos en Santa Pola, pensamos en la laguna de Torrevieja, porque son las dos formaciones salineras más grandes, pero echando un vistazo aéreo, si queremos, al mapa de la provincia de Alicante, pues nos encontramos que las formaciones salineras son muchas, muy diversas y abundantes, ¿no? Incluso en el interior. A unos 60-70 kilómetros de la línea de costa encontramos formaciones salineras que en origen, por composición química, son formaciones salineras marinas también. Son depósitos de sal que se generaron en tiempos geológicos y que a día de hoy, una vez analizada la composición físico-química, revelan claramente que tienen su origen en el mar. Por tanto, por eso preguntaba antes a María Dolores, ¿qué porcentaje de ese 10% quizás suponga la salina la producción salinera que hay en la provincia de Alicante, ¿no? Porque, bueno, como bien ella ha dicho, Santa Pola es punto de producción, pero también Torrevieja, en gran parte alimentado por el diepiro salino de Pinoso, pero también tenemos formaciones salinas en Calpe, en Oliva, e incluso muy al interior, en Villena, hay una explotación salinera en curso. Bien, estas son algunas fotografías de esos paisajes. La laguna de Torrevieja con ese color rojizo tan llamativo en verano que incluso se aprecia desde el avión. Cuando uno vuelve a Alicante de un viaje, desde el avión se ve una mancha bien roja en verano que corresponde a la laguna. No mostraré más imágenes de las salinas de Santa Pola, puesto que María Dolores ya lo hizo, pero incluso otras formaciones mucho más pequeñitas, como esta que hay aquí, el Salero de Penalba, que está en explotación en Villena, o la Loma Badá, que si uno viaja de Alicante hacia Madrid, en la zona de la derecha, en término municipal de Novelda, es fácil ver a grupos de personas a diario allí abajo, en una especie de hondo, ¿no?, de hoyo, donde hay un laguito muy pequeño y de hecho asisten allí a bañarse en el agua salada y a ponerse barros, porque se interpreta que tienen propiedades beneficiosas para la piel, ¿no? Bien, en ese sentido, el cabezo de sal de Pinoso ya salió a colación de la anterior charla, como esa gran formación salina de la que se obtiene una salmuera, que por un saloducto se conduce hasta la laguna de Torrevieja. Cuando uno está paseando por la zona, pues en esencia ve esta panorámica, no deja de ser una montaña, cuyo interior es, de hecho, una gran roca de cloruro sódico, lo que llamamos halita. Bien, todas esas formaciones, tal y como mencioné antes, son formaciones cuya composición química corresponde a la del agua del mar y eso las diferencia de otras formaciones de sal que hay en otras zonas de Europa que tienen una composición bien diferente, de manera que el cloruro sódico no es la sal que predomina en esos otros casos. Y esto es lo que nos permite diferenciar esas aguas y esos ecosistemas en dos grandes grupos, los que se denominan talasolinos frente a los que denominamos atalasolinos, simplemente para identificar cuáles son las que tienen una composición idéntica a la del agua del mar, siendo el cloruro sódico la sal predominante, o cuáles tienen otras sales de manera mayoritaria, como pudieran ser sulfatos o carbonatos, que son más propios de zonas interiores continentales. Bien, María Dolores ya nos ha explicado que son ecosistemas en los que hay una gran diversidad en cuanto a la vida, ¿no? Sobre todo en la masa de agua, distintas especies de peces, crustáceos, en cuanto a la biodiversidad en aves, e incluso yo diría que también incluso a la biodiversidad
y a la gran cantidad de especies autóctonas en el ámbito botánico que crecen en torno a las balsas. Y además hay un gradiente, ¿no? Dependiendo de cuál es la concentración de sal que hay en esas balsas o en esos lagos, la biodiversidad va cambiando. Pero María Dolores se quedó sobre todo en el ámbito macro, peces, crustáceos, aves. Nosotros en ese sentido hemos ido al ámbito micro y nos hemos preocupado de ver qué microorganismos viven allí y qué papel juegan en ese entorno, e incluso dar un paso más allá, viendo cuáles son sus capacidades metabólicas, qué posibles aplicaciones podrían tener esos microorganismos. En ese sentido, esa biodiversidad microbiana también cambia dependiendo de las balsas que analicemos. Y eso es algo que se puede deducir ya del hecho del color que muestran las balsas. Las hay más blanquecinas, más rosadas, más rojizas. Esto lo que nos da idea, si entendemos que ese color viene de la propia microbiota, nos da idea de que la abundancia y la variedad de microorganismos también va a ser diferente dependiendo de las balsas que se comparan, ¿vale? De manera que podemos decir que hay mayor biodiversidad microbiana en los calentadores, en esas balsas donde aumenta la concentración de sal, y a medida que vamos hacia los cristalizadores, cuando ya hay sal a saturación, disminuye la biodiversidad, pero los que consiguen sobrevivir allí son realmente abundantes. ¿De acuerdo? En este contexto y en la Universidad de Alicante tengo que admitir que me da incluso hasta vergüenza hablar de microbiología de microorganismos extremófilos, en el sentido de que yo no soy la persona más indicada. He sido alumna del profesor Francis Martínez Mújica, de la profesora Pepa Antón, que sí que son los verdaderos referentes a nivel mundial en la microbiología de microorganismos extremófilos. Con esto lo que quiero decir es que en nuestro grupo no hemos trabajado tanto en la microbiología, en la taxonomía, en la biodiversidad de microorganismos, sino que nos hemos centrado más en entender cómo es su metabolismo, cómo son sus reacciones químicas, qué mecanismos, qué reacciones se desarrollan en su interior que les permite adaptarse a esas condiciones tan extremas. Y en ese sentido, aun entendiendo que hay toda una cadena trófica que parte de Artemia salina, ese pequeño crustáceo que sirve de alimento a los flamencos, y entendiendo que la microalga Dunaliella salina es como microalga la mayoritaria de las salinas, ni siquiera nos hemos centrado en estos, sino que hemos ido todavía a un nivel más micro, de manera que nuestros estudios, la mayor parte de los estudios se están centrando en bacterias y arqueas, que son especialmente halofílicas, son las que más abundan en esas balsas o en esos lagos que tienen la concentración de sal más elevada, ¿no? Y en concreto, bueno, las fotografías que hay aquí corresponden a una de las bacterias halofílicas más abundantes en estos ecosistemas, es Salinibacter ruber. Fue caracterizada y aislada en un trabajo que coordinaba la profesora Pepa Antón. Se ha descubierto, se sabe ya a día de hoy que es la bacteria halofílica mayoritaria en este tipo de ecosistemas salineros, entendiendo que son salinas siempre con una composición química similar a la del agua del mar. Nosotros hemos estado trabajando también el puntero y yo hoy no estamos muy finos. Hemos estado trabajando con especies de aloarqueas, como las que se muestran aquí en imagen en placa, Alóferas mediterránea, Alóferas volcani, e incluso con esta otra que hay aquí, que parece una forma cuadradita, ¿no? Uno a priori pudiera interpretar que son cristales de sal, pues no lo son, son formas de vida, son microorganismos, concretamente lo que aparece en la fotografía es Aloquadratum wolfsbi, que es una de las aloarqueas mayoritarias, sobre todo en esas balsas ya donde precipita la sal. Y de hecho durante mucho tiempo, años atrás, observando al microscopio, algunos científicos pensaron que aquello era un cristal de sal. Y hasta que no han evolucionado las técnicas de marcaje de biología molecular, no se determinó que realmente no era un cristal de sal, sino que correspondía a un microorganismo. Bien,
En ese conjunto de microorganismos, en nuestro grupo de investigación, básicamente nos hemos centrado en utilizar como organismos de estudio varias especies de un género muy abundante en estos ecosistemas, que es el género Allopherae. Y bueno, hemos hecho estudios taxonómicos para ver biodiversidad, hemos hecho estudios bioquímicos de biología molecular, e incluso en las salinas del interior de la provincia, las de Villena, hicimos todo un análisis en distintas balsas para determinar cuál era la biodiversidad que allí había. En este sentido, quisiera resaltar, antes de pasar a las aplicaciones, que en esas salinas también hay virus. Hay virus que actúan infectando a las bacterias y las arqueas que viven en esas balsas. Y en ese contexto, pues también en la Universidad de Alicante hay expertos científicos en esta materia, y por mencionar a alguno, pues por ejemplo el profesor Fernando Santos de la Facultad de Ciencias es un gran especialista en esta materia. Bien, ¿qué ocurre con esos microorganismos que viven en estas balsas? Pues además de ser claramente halófilos, necesitan sal para vivir, consideramos que son poliextremófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que han adaptado todo su metabolismo a diversas condiciones que nosotros consideraríamos como extremas para el desarrollo de la vida. No solo tienen que ser activos metabólicamente hablando en presencia de alta concentración de sal, sino que además soportan alta radiación solar la mayor parte del año, sobre todo en verano. En el centro de esas balsas, en pleno sol a mediodía, la temperatura puede ser en torno a 50-60 grados en la costra de sal, y además están sometidos a esa temperatura y esa radiación durante una gran cantidad de horas todos los días por más de 4 meses. Además son medios en los que, por haber tanta sal, por ser una concentración tan elevada, la disolución de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno para respirar disminuye, con lo cual de alguna manera se las tienen que ingeniar para respirar aun cuando no hay oxígeno. En paralelo son salmueras o son fangos donde hay poca materia orgánica, por tanto la disponibilidad de nutrientes también está limitada. En definitiva, sus reacciones, sus metabolismos tiene que estar adaptado a diversas condiciones de vida que a priori son condiciones muy extremas. De ahí que se les catalogue como poliextremófilos. Entonces, en ese sentido, después de hacer mucha investigación básica intentando entender sus reacciones químicas y llegando a la conclusión de que tienen un metabolismo muy genuino, muy peculiar, lo que hemos hecho en nuestro grupo es buscar aplicaciones en industria y aplicaciones biotecnológicas concretas que tienen esos microorganismos cuando se utilizan como células completas o bien alguna de las moléculas que ellos producen. Y en eso es en lo que voy a invertir el resto de mi presentación. Bien, la primera gran aplicación en la que hemos trabajado es la bioremediación de aguas de salmueras contaminadas. ¿Y contaminadas con qué? Pues con metales pesados o con residuos que son muy ricos en nitrógeno, como por ejemplo aguas de procesos industriales en los que se descarga una gran cantidad de amonio y de nitrato. En ese sentido, lo que vimos es que algunas de las especies con las que nosotros trabajábamos, en concreto Allopherae mediterranei, que fue la misma especie con la que el profesor Francisco Martínez Mújica describió CRISPR-Cas, lo que vimos en esta especie en concreto es que cuando hay oxígeno, respira oxígeno. Pero cuando no hay oxígeno, si en la salmuera hay compuestos nitrogenados como el nitrato o el nitrito, pues pueden respirar ese compuesto. De manera que en ese proceso de respiración, el nitrato, que a priori es contaminante a determinada concentración, se reduce químicamente para pasar a nitrito, luego óxido nítrico, óxido nitroso y nitrógeno. Todo esto son gases que se emiten a la atmósfera. De manera que unos compuestos que inicialmente son tóxicos, el nitrato y el nitrito, dan lugar a este gas, el dinitrógeno, que es inocuo, forma parte de hecho de la composición atmosférica, y de esa manera hemos conseguido liberar o eliminar de estos compuestos la salmuera para producir un producto final que no es tóxico. Esto para el microorganismo es una forma de respirar, pero nosotros lo que vimos aquí es que había un gran potencial de uso de ese microorganismo en procesos de tratamientos de aguas.
Este proceso, en realidad, ya se usa en las plantas de tratamiento de agua. En los tanques de tratamiento biológico se emplea la desnitrificación como parte del tratamiento de ese agua contaminada. ¿Cuál es la ventaja que ofrecía este proceso? La ventaja que ofrecía es que estos microorganismos son capaces de tolerar 100 veces más nitrato y nitrito que cualquier otra bacteria que se haya caracterizado y usado nunca. Con lo cual, teníamos una herramienta mucho más potente a la hora de eliminar ese nitrato y ese nitrito del agua, dando lugar a un producto final que no es contaminante. Bueno, esto es parte de algunos estudios que hicimos utilizando distintas especies de aloarqueas de las salinas y determinando cuáles de ellas eran capaces de catalizar la reacción completa y cuáles quedaban en un punto intermedio, ¿no? ¿Qué ocurre si la reacción, si toda esta ruta metabólica queda en un punto intermedio? Pues que los productos finales son cualquiera de estos gases que hay aquí. Y estos sí son problemáticos, porque son gases que tienen efecto invernadero y generan una serie de reacciones que destruyen la capa de ozono. Luego aquí nos dimos cuenta de que estas arqueas, en términos ecosistémicos, tenían un doble papel. Si las aloarqueas eran capaces de catalizar al completo toda la ruta de nitrificación, perfecto, las podemos llevar a una aplicación que es el tratamiento de aguas residuales. Pero si las arqueas con las que estábamos trabajando no eran capaces de llegar hasta el final y bloqueaban sus reacciones en esta fase, realmente teníamos unas arqueas que están produciendo una gran cantidad de gases nitrogenados que tienen impacto negativo en nuestra atmósfera. Entonces, en ese sentido, ahora estamos desarrollando, junto con compañeros de ecología, un modelado ecológico para intentar predecir en qué medida en Santa Pola, en esas balsas que tenéis allí, cuando estas arqueas que no llegan hasta el final de la ruta están creciendo muy activamente, en qué medida esas balsas están contribuyendo a generar emisión masiva de gases nitrogenados que contribuyen al cambio climático, ¿vale? Luego ahí tenemos esa doble vertiente en este estudio. Bien, como medida de aplicación teórica interesante para el Mar Menor, sabéis que ha sido noticia en los últimos años por ese colapso que sufre al llegar allí una gran masa de agua contaminada con exceso de fertilizantes. Bueno, lo que ocurre allí en realidad es que está llegando mucho nitrato, mucho amonio, proliferan las microalgas, al proliferar consumen el oxígeno del agua y al consumir el oxígeno del agua pues tenemos esta panorámica, ¿no? Muerte masiva de la fauna. Bien, pues ahí podríamos acoplar un tratamiento de este tipo antes de que ese emisario circulara el agua contaminada hasta el mar, haciendo así que se disminuyera la concentración de compuestos. ¿No sé si son muebles? ¿Muebles? ¿No? ¿Se oye con este? Sí. Bueno, en definitiva lo que intentaba decir es que de esa manera, si acopláramos este tipo de tratamientos en la zona de emisión de esas corrientes de agua contaminadas con fuentes nitrogenadas, pues podríamos minimizar fenómenos como este que se describe claramente en esa fotografía. Bien, siguiendo con la línea de bioremediación, lo que hemos descubierto también es que cuando las salmueras contaminadas lo están con metales pesados, al inocular en esas salmueras con metales pesados estos microorganismos, se producen una serie de nanopartículas como estas que se aprecian aquí en la figura. En realidad lo que ocurre ahí es que gracias al crecimiento de las aloarqueas se generan procesos de reducción de esos metales que hacen que el metal se aglutine formando pequeñas bolitas, que es lo que se conoce en la jerga más técnica como nanopartícula. De esta forma tenemos, por un lado, un mecanismo molecular que permite secuestrar, eliminar ese metal pesado que está en disolución, lo aglutina en forma de bolitas que luego nosotros podemos recuperar y separar perfectamente de la salmuera, de manera que descontaminamos la salmuera de metales pesados.
Pero es que además esas nanopartículas a día de hoy ya se están utilizando en algunas aplicaciones biomédicas, de manera que en superficie de cada una de esas bolitas se inmoviliza un fármaco o un principio activo que después se inyecta, se suministra de forma muy puntual en un tejido. Esto, por ejemplo, se está utilizando ya para tratamiento de tumores de mama con nanopartículas de oro que tienen en la superficie inmovilizado un fármaco. ¿Vale? De manera que aquí tendríamos incluso un proceso de economía circular cerrado. Tenemos una salmuera contaminada con metales pesados, crecemos la aloarquea genera nanopartículas, concretamente las que hay en la imagen son de selenio. Esas nanopartículas las rescatamos y las podemos utilizar para inmovilizar en superficie un fármaco que luego tendría una aplicación, ¿vale? Por tanto, proceso de economía circular totalmente cerrado. Esto en cuanto al uso de microorganismos como células completas. Pero es que hemos visto además que según las condiciones en las que crecemos estos microorganismos en el laboratorio, podemos producir una serie de moléculas que son de gran interés en algunos sectores industriales, y esto es lo que voy a resumir a continuación. En ese proceso inicial de bioremediación que comentaba, basado en el uso de la desnitrificación, aquí lo que hemos hecho ha sido, de nuevo utilizando Halophilus mediterraneae como aloarquea modelo, analizar con muchísimo detalle cómo son las enzimas, los catalizadores biológicos que catalizan cada una de esas reacciones. Por tanto, una vez que hemos conocido cómo son estructuralmente y químicamente esos catalizadores, lo que podemos hacer ahora es producirlos en gran cantidad e inmovilizarlos en sensores que yo me puedo llevar al campo. Y voy a resumir esto de manera muy simplificada. Hay un primer catalizador, este de aquí, que se llama nitrato reductasa respiratoria, es una enzima, es la enzima que permite la conversión de nitrato en nitrito, ¿de acuerdo? Si nosotros somos capaces de producir esa enzima en gran cantidad e inmovilizarla en un electrodo como este que aparece aquí, yo puedo ir luego al campo, a un río, a una balsa, con ese electrodo, introducir el electrodo en el agua y si allí hay nitrato, como es el sustrato específico de ese catalizador, el sensor va a generar una reacción en la que se reduce el nitrato al nitrito, de manera que acoplando esto posteriormente a una app, yo puedo correlacionar la señal del sensor con la concentración de nitrato que hay en esa salmuera, en ese suelo, en ese río, en ese fango. ¿Vale? Eso es una estrategia para diseñar electrodos basados en la inmovilización de una enzima que me permiten hacer una lectura en campo, in situ, de un parámetro concreto. En este caso sería la concentración de nitrato. Otra aplicación relacionada con esas fotografías tan bonitas que hemos visto antes de color rojo de las lagunas, pigmentos naturales. La mayor parte de microorganismos halófilos que viven en estas salmueras, en estas salinas, deben protegerse de alguna manera de la radiación solar, igual que nosotros nos protegemos en verano con las cremas solares. Esa forma, ese mecanismo en el que las aloarqueas, las bacterias halofílicas consiguen protegerse de la radiación solar es básicamente una ruta metabólica muy compleja que se llama carotenogénesis, gracias a la cual fabrican una serie de compuestos de pigmentos naturales que son los que dan ese color rojizo a las salinas en verano. En concreto, en esos calentadores y precipitadores donde más abundan las aloarqueas, hemos visto que el pigmento mayoritario es la bacteriorruberina. Es un pigmento atípico, raro, poco abundante en la naturaleza y que prácticamente solo sintetizan este tipo de microorganismos aloarquea que viven en las salinas. La fórmula química es la que se resume en esta imagen de aquí y como veis en la fotografía, modificando la forma en la que crecemos el microorganismo en el laboratorio, conseguimos que las células produzcan más o menos cantidad de ese pigmento. Y a día de hoy lo que hemos demostrado ya es que este pigmento tiene actividad antitumoral, antilipídica, antiglucémica y antioxidante. Por tanto, no solo serviría en formulaciones cosméticas para protegernos de la radiación ultravioleta, sino que podría formar parte de formulaciones farmacológicas que de alguna manera tienen como objetivo regular los niveles de azúcar en sangre, regular los niveles de grasas en sangre
o incluso tratar de forma muy concreta la proliferación tumoral en un tejido. Bien, en estos momentos, concretamente con esta línea de trabajo, estamos colaborando con varias empresas de alimentación para incorporar la bacteriorruberina en alimentos, de manera que puedan salir al mercado como alimentos que tienen un suplemento antioxidante que tiene beneficios en la salud. Y en un ámbito más de investigación básica estamos todavía en la línea de trabajar con distintas líneas celulares tumorales que afectan a distintos tejidos con el objetivo de determinar si realmente esa capacidad tumoral que habíamos descrito en cáncer de mama es extrapolable a otro tipo de tumoraciones. Bueno, estas son algunas imágenes del estudio que se hizo con líneas de tumoración mamaria. Y bueno, básicamente lo que se hacía aquí era crecer las células sanas en presencia del pigmento y las líneas celulares tumorales en presencia del pigmento. Y se iba monitorizando su metabolismo y su capacidad de proliferación, su capacidad de crecer y de multiplicarse. Y lo que observamos claramente es que cuando se aplicaba la bacteriorruberina a las líneas celulares tumorales, esas líneas celulares morían, mientras que las células sanas permanecían intactas y activas y perfectas. Bien. En la última línea que quería comentaros, pues lo que estamos haciendo es utilizar estas arqueas halofílicas como factorías celulares para producir bioplásticos. Sabemos que en el contexto actual una de las grandes problemáticas a las que nos enfrentamos en el planeta es la contaminación por plásticos derivados de la síntesis química, por plásticos que derivan del petróleo, que son muy recalcitrantes, no se degradan fácilmente, y en ese sentido pues hay muchas estrategias que buscan cómo reemplazar el uso de ese plástico por otros polímeros que son biodegradables y que son reciclables. Lo que hemos descubierto es que estos microorganismos acumulan a modo de michelines una serie de biopolímeros que se llaman polihidroxialcanoatos, que en términos químicos son plásticos. Lo que hay en esta fotografía de aquí son células de Halophilus mediterraneae, donde se aprecia en el interior una serie de esferas blancas. Bien, estos son los gránulos de polihidroxialcaneatos. Son acumulaciones, aglutinaciones de varias cadenas de ese polímero, que en esencia, como mencioné anteriormente, desde un punto de vista químico, son plásticos. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es intentar entender cómo es el conjunto de reacciones químicas que hacen posible la síntesis de esos bioplásticos. Hemos optimizado recetas de crecimiento del microorganismo en el laboratorio para producir la mayor cantidad de bioplástico posible. Hemos optimizado algunos protocolos para marcar con técnicas de fluorescencia esos gránulos y de esa manera poder hacer un seguimiento de cómo se sintetizan y de cómo se acumula y se moviliza ese bioplástico. Y estamos trabajando también con varias empresas del sector de los plásticos para hacer el escalado de la producción de ese bioplástico a nivel industrial. Y por último, para concluir ya con las aplicaciones de las moléculas que sintetizan, me gustaría hablar de las halocinas. Estos son unos compuestos que fabrican estas arqueas y estas bacterias halofílicas que utilizan a modo de protección para competir en su entorno con otras especies que son vecinas. Básicamente son antibióticos que fabrican para matar a competidores en su hábitat, en su contexto, ¿no? Bien, pues esas moléculas que ellos utilizan para tener una ventaja competitiva en el medio, realmente en el laboratorio lo que hemos identificado es que tienen actividad antibiótica y que por tanto de alguna manera podrían ayudar a abrir ese espectro de moléculas con actividad antibiótica que podríamos utilizar en farmacología. ¿Vale? Y bueno, por terminar, quizá el mensaje principal que me gustaría dar es que en el contexto de las investigaciones de nuestro grupo hemos llegado a optimizar procesos de economía circular en los que, utilizando residuos de procesos industriales como materia prima, preparamos cultivos de estos microorganismos de las salinas de Santa Pola para obtener moléculas de valor añadido en el mercado que a su vez se integran en otros procesos.
El caso de las nanopartículas, por ejemplo, nos ha permitido trabajar con residuos de empresas de textil para darle una valorización y luego con la biomasa obtener pigmentos como la bacteriorberina o los bioplásticos que mencionaba antes. Esto es un modelo que está buscando mucho ahora la Comisión Europea, esa economía circular, respetuosa con el medio ambiente, que genera valor añadido y que pone en valor esos residuos con los que no se sabe muy bien qué hacer. Y bueno, pues como igual que decía María Dolores antes, esto no lo hace una persona sola. Aquí hay mucha gente detrás, no solo de la Universidad de Alicante, sino de otras universidades en Europa y, por supuesto, financiación de muchas instituciones que han decidido apoyar estas líneas de investigación y han puesto financiación para ello. Y bueno, ha sido muy rápido, muy sencillo, por no entrar en la química real que hay detrás de todo esto, pero espero que se haya quedado, al menos de forma más clara, el mensaje general de el gran potencial que tienen estos microorganismos. Gracias. ¿Pensáis que puede aplicarse esto para ayudar a la situación en la que está el Mar Menor? Sí, por supuesto se puede aplicar. De hecho, tiempo atrás, incluso yo misma estuve en Murcia un par de veces en la consejería que tiene competencias en este ámbito, intentando plantear esta cuestión como una alternativa. A ver, la cuestión allí en realidad es bien simple. Hay una actividad agrícola muy intensa, sobre todo en el campo de Cartagena, que demanda un gran consumo de agua y sobre la cual hay un uso muy masivo de fertilizantes. Al final esto genera un residuo acuoso muy cargado en especies nitrogenadas que por escorrentía, lluvia, etcétera, termina desembocando en el Mar Menor, ¿vale? Con toda la problemática posterior. Si, primero, se estableciera una dinámica de mayor control en el uso de los fertilizantes para evitar el uso masivo indiscriminado, eso, primer punto. Y segundo, si en ese flujo de aguas que se generan hubiera una etapa intermedia de tratamiento antes de que esa corriente de agua llegara al Mar Menor, el impacto final sobre el Mar Menor sería muy pequeño. No digo que se eliminara al 100%, pero sería muy pequeño. Entonces, la forma de visualizar esto, en esencia, es muy sencilla. Sería identificar muy bien las corrientes de agua que llegan al Mar Menor, cargadas de materia orgánica y de compuestos nitrogenados, y una vez identificados esos flujos principales, antes de que llegaran a la desembocadura, tener una pequeña planta de tratamiento biológico de ese residuo acuoso. Que además aquí con estas especies sería ideal porque una problemática que tiene ese residuo acuoso es que es muy salino. Y la mayor parte de especies bacterianas que se están utilizando en las plantas de tratamiento biológico no soportan esa gran concentración de sal, pero estas sí. Con lo cual, con unos pequeños tanques de tratamiento biológico en los que el cóctel microbiano fuese básicamente un cóctel microbiano de aloarqueas desnitrificantes, conseguiríamos eliminar prácticamente todo el contenido de nitrógeno que tiene ese agua antes de que llegara al Mar Menor. Claro, esto se requiere invertir en una instalación por la cual pase ese flujo de agua antes de llegar al Mar Menor, pero yo creo que visto la repercusión que tiene en términos de biodiversidad, en términos de impacto ecosistémico y en términos de turismo, porque a nadie le gusta ir a veranear a una costa donde puntualmente no pueden ni acercarse a la playa por las condiciones de calidad que hay en el agua. Entonces, la propia zona se va a resentir en turismo.
Entonces creo que merece la pena invertir para evitar daño mayor y proteger la zona. ¿Sabes qué pasa? Que al principio me he imaginado que echaban los microorganismos en el mar y que se encargaran de limpiar eso. No... Porque el agua en verano, con el calor, eso es una sopa. Te aguanta julio y una semana de agosto, pero en cuanto ya el agua está, ya es imposible bañarte, pero pues a lo mejor echamos ahí la sal a lo que haces y que purifiquen el tema, porque el impacto desde luego es que la región de Murcia no se entiende sin el mar, a todos esos niveles. Es casi una cuestión emocional, de los que somos del campo de Cartagena, es tal cual. Sí, a ver, la idea que planteabas de ir allí, echar los microorganismos, a ver, eso es lo que se llama bioremediación in situ. Hay que vigilar el cumplimiento de una serie de normativas, porque además nunca se podrían liberar especies que han sido modificadas genéticamente y demás, pero bueno, se puede hacer. Es más, no me consta que se haya estudiado, pero casi que me arriesgaría a decir que es seguro que estas especies están allí también. Sería buscar la manera de suplementar con mayor carga microbiana y dejarles trabajar, ¿no? Pero eso yo lo veo más como una segunda etapa. La primera etapa tiene que ser la de frenar la llegada masiva de ese residuo. Y para eso yo al menos visualizaba esa fase de pretratamiento antes de que esas corrientes de agua lleguen al Mar Menor. Y luego, por supuesto, cualquier actuación in situ de bioremediación que implique complementar la microbiología que de alguna manera está actuando en el ciclo biogeoquímico del Mar Menor, por supuesto, siempre va a ayudar y siempre va a ser positivo. ¿Algún comentario más? ¿No? Pues nada, muchas gracias, Rosa. Y con esto cerramos la tercera sesión de conciencia. Nos vemos en la cuarta alrededor de abril o mayo, ¿vale? Muchas gracias.